Pero un sentido general, denos a esta pregunta, abogado Lozano, ustedes que han estado como juristas trabajando esto. Bien, muchas gracias. ¿Qué es, primero, vea, qué es la extradición para que la gente comprenda? Yo antes de ir a la pregunta, yo quisiera que tengamos en contexto quién plantea la pregunta. Adelante. ¿Quién plantea esta consulta popular? Está planteado nada más y nada menos que por el presidente de la República, quien hizo, dicho sea de paso, hizo coro a la consulta popular también del 2018. Y otra cosa que yo creo que hay que destacar, que el señor presidente de la República sale y manifiesta, dice que el que está en contra de la consulta es prácticamente, son narcotraficantes, son delincuentes. Yo creo que no es así, porque eso sería el acabose de la democracia. Es decir, yo creo que si hay un planteamiento, los ciudadanos tenemos toda la libertad para poder discutir, para poder debatir, y en ese contexto yo creo que hay que encuadrar esta consulta popular. ¿De quién viene? Y además, cuidado con creer que alguien, porque analizamos una pregunta, damos nuestra opinión, estamos vinculados ya directamente al narcotráfico, como nos ha pretendido el señor presidente de la República. Creo que ahí hay un grave error y una afectación a la democracia. Sí, creo que son para debatir. Un enfoque errado, considera usted. Sí, claro, ¿no? totalmente raro. Errado y además yo diría bastante irrespetuoso para el pueblo ecuatoriano. Muy bien. Vamos con la pregunta, ¿qué le parece? Ya, la extradición. Cuando hablamos de extradición, y acá hay una confusión también que se está haciendo, la extradición es decir que un ecuatoriano cometió un delito en otro país, cualquiera que sea, y este país le dice, a ver, yo quiero que este señor que cumplió, y se escapa, no lo cogen en ese país, se viene al Ecuador. El ecuatoriano está aquí, que cometió el delito en el otro país, y viene ese país y lo dice, a ver, yo quiero que este señor que cometió un delito en mi país, que venga nuevamente a pagar la pena en el país donde cometió el delito. Allí, ese es el tema de la extradición, es decir, la afectación poca a lo que se plantea por el tema de la primera pregunta, diciendo vamos a superar el tema de la violencia y criminalidad que se ha desatado en el país. Creer que con esta pregunta vamos a superar eso es un error, por decirlo de manera amable. Es un error porque regresamos a un ecuatoriano que vaya a pagar un delito en el país donde cometió el delito. Eso significa que se va a superar acá la violencia y la criminalidad que está siendo cometido básicamente por ecuatorianos, bandas que se han inquistado aquí en el Ecuador. Así que el problema es de fondo y esta pregunta no soluciona en absoluto. Pero ahí yo diría también, si me permite, ahí también, ¿por qué es innecesaria esta pregunta? El Ecuador es parte, suscriptor de la Convención Interamericana sobre Extradición. Y el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Extradición dice que los estados parte podrán juzgar si el delito que cometió, en el ejemplo que me han puesto, digamos en Colombia, un ecuatoriano cometió ese delito y cuando Colombia lo requiera y dice quiero que venga acá, la convención dice en el artículo 2 que si ese delito que cometió allá está tipificado aquí en nuestro Código Penal, que puede el país requirente, en este caso el Ecuador, puede decir no, yo a mi conciudadano lo voy a juzgar por el delito que cometió allá, porque yo sí puedo juzgarlo. Por tanto, la extradición quedaría insuficiente. Desde el punto de vista jurídico, realmente es planteado de los cabellos. O sea, yo creo que el señor Guillermo Lasso tiene pésimos asesores en el ámbito jurídico que le hacen cometer estos errores. Existen razones fundadas para creer que la persona extraditada estaría en peligro de ser sometida a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. A ver. Todo eso además ya está en el Código Penal. Esto que acaba usted de leer, pero además tenemos una ley de extradición que está rezando todo esto que acaba de leer. Es decir, es innecesaria, pero además con lo que digo es la Convención Interamericana y sobre derechos humanos prevalece sobre la Constitución los tratados internacionales. Y hay una Convención Interamericana que dice si se puede juzgar en el país de origen, no puede juzgarse allí, ya no necesita la extradición. Porque la extradición, visto desde el punto de vista jurídico, es un derecho. Es un derecho. La no extradición es un derecho. Es decir, que es beneficioso para un ecuatoriano que cometió un delito. ¿Qué es lo más beneficioso? Ir a pagar en Colombia o quedarse pagando el delito aquí cerca de su familia. Obviamente, por lógica, es cerca de su familia. Por lo tanto, es un derecho y no hay el tema de impunidad, no hay nada, porque puede ser sancionado y puede ser juzgado. Así que lo que están haciendo aquí con este planteamiento de esta pregunta, ir contracorriente lo que en derecho penal se va legislando a nivel internacional. Además nos dicen allí que
que porque sale un ecuatoriano que no va a poder salir. O sea, si yo fuese abogado de un delincuente que cometió un delito y que en lo Colombia, pide otro país, si a mí, claro, ¿qué haría usted? Y yo lo que haría es simplemente decir, este señor no puede salir. Señor juez, usted aquí tiene la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el delito que cometió allá puede ser juzgado aquí, y por el principio de favorabilidad a favor del reo, un juez está obligado a concederme que en vez de ir allá a pagar, porque no estoy diciendo que no lo pague, estoy diciendo que lo más favorable para el reo es que pague aquí. El principio universal de favorabilidad a favor del reo va a operar siempre, por lo tanto es innecesaria, insostenible desde todo punto de vista jurídico. Abogado Lozano, mire usted, tenemos dos puntos de vista. Sí, y totalmente, yo lo consideraría totalmente erróneo. Comparto el diagnóstico, el tema del diagnóstico es real, es decir, nadie está de acuerdo con el tema de la corrupción, nadie está de acuerdo que alguien coja la plata, se vaya a disfrutar en otros países, o que pongan en paraísos fiscales, donde que están haciendo incluso toda esta cosa que está saliendo últimamente del gran padrino, la corrupción generalizada en el gobierno nacional. ¿Quién puede estar de acuerdo? Ningún ciudadano sensato. Ajá. El tema está que acá estamos debatiendo el tema de la consulta popular y la pregunta número 1, cuando está hablando de la extradición. Incluso el amigo que nos acompaña dice que nadie les traiga a las personas para que hagan pagar los delitos. La extradición no es eso. La extradición es, lo que se está preguntando es si el Ecuador puede mandar de regreso a que vaya a pagar el delito en otro país, absolutamente nada más. Y solamente está diciendo, incluso usted generosamente al inicio lee los artículos del anexo, y que dice o sea, sigue manteniéndose la no extradición con esta reforma en el anexo 1. Dice, porque dice que el artículo 79 de la Constitución va a decir ahora, si es que se aprueba, espero que no se concederá la extradición. Mire cómo empieza diciendo el artículo. No se concederá la extradición a un ecuatoriano, ecuatoriana, su juzgamiento se sujetarán a las leyes del Ecuador, excepto para los delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, con el tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas, blanqueo de productos del delito. Solamente en esos delitos se está diciendo, si en esos delitos se podría extraditar. Pero le digo yo que es innecesaria, impertinente, inoportuna esta pregunta, porque existe una convención interamericana que está por encima de la Constitución, y con esa convención, simplemente, aunque se aprobara esto, cualquier abogado con un escrito va a decir, señor juez, la favorabilidad a favor de mi cliente no puede ser extraditado y tiene que quedarse aquí. Por principio universal en derecho penal de favorabilidad a favor del reo, es decir, el juez tendría que estar obligado a decir, ¿sabe qué? No puede irse. Y yo le pregunto, porque entonces es innecesaria esta pregunta cuando se está queriendo engañar que es para solucionar los problemas de criminalidad y de violencia en el país, lo cual no está planteado así el tema de la extradición. Entonces es un engaño ponernos a los ecuatorianos, que pongamos sí en la consulta, en la pregunta número 1, que ya con eso vamos a empezar a solucionar el problema de criminalidad. Bueno, pero no lo proponen así, no es que se va a solucionar, no lo dice ni siquiera el presidente, pero lo que dice es que se da un paso hacia el castigo de las bandas o los jefes o cabecillas de bandas en el caso de estos delitos graves que ya tienen una connotación internacional, el tráfico de drogas, el de armas, el de la trata de personas y el blanqueo, es decir, la plata que circula de manera ilegal. Todos esos delitos, estos que están nombrados aquí en la reforma, todos ya constan en el Código Orgánico Integral Penal. Por lo tanto, son delitos ya perfectamente sancionables aquí en Ecuador. Y no habría la posibilidad, de extraditarlos. De que una persona extranjero se lo captura en Ecuador, pide un tercer país que se lo devuelva. No, a un extranjero es otra cosa. O sea, aquí estamos hablando únicamente de la extradición, estamos hablando de ecuatorianos, no de extranjeros. Correcto. Porque para extranjeros tenemos una ley de extradición que está precisamente ya estipulada, está legalizada. Esa es otra cosa diferente que no se está tratando en la consulta popular. Sí. Abogado Lozano. Yo solamente yo quisiera cerrar esta pregunta. El doctor, con todo el respeto, que el doctor que está interviniendo desde Quito, me parece, no nos ha dado ningún criterio técnico, ha hecho un criterio político, porque claramente los anexos nos dicen claramente que usted generosamente leyó al inicio, que no es para todos los delitos, y los delitos que están allí, ¿por qué digo que es impertinente, innecesario desde el punto de vista jurídico, con todo el cariño? La pregunta.
Claro, es innecesaria. ¿Por qué? Porque está preguntando cosas que ya están dentro del Código Penal. Totalmente, totalmente. Pero O sea, también dice que la extradición no está permitida por la Constitución y hay que derribar esa. No está permitida, pero problema. además va a seguir sin ser permitida desde el punto de vista técnico-jurídico. Porque le voy a leer concretamente el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Extradición, que es una normativa que está supraconstitucional, en este caso. Está más arriba de la Constitución, porque la misma Constitución dice, en caso de derechos humanos que tengan que ver con los derechos de las personas, se aplicará la más favorable al reo en este caso. Ya, supraconstitucional, Sí. que quiere decir que está más arriba de la Constitución. ¿Y qué es lo que dice el artículo 2? Dice en el artículo 2 de esta convención, dice, para que proceda la extradición se requiere que el delito que la motiva haya sido cometido en el territorio del Estado que se requiere, es decir, que haya sido cometido en Colombia, que habíamos puesto el ejemplo. Y luego dice, en el numeral 3 del mismo artículo, dice, el Estado requerido, es decir, el Ecuador, el Estado requerido podrá denegar la extradición cuando sea competente según su propia legislación para juzgar a la persona cuya extradición se solicitó por el delito en que se funda el requerimiento. Es decir, hizo tráfico de armas en Colombia, un ecuatoriano, viene aquí. Colombia dice, quiero a ese ecuatoriano porque hizo tráfico de armas, tráfico de drogas en Colombia. Nosotros decimos, deja ver el código, el abogado va a decir, deja ver el código orgánico integral penal nuestro, ecuatoriano. Y le digo tranquilamente con un escrito, señor juez, ese delito sí se puede juzgar aquí en el Ecuador, porque sí está tipificado en el Ecuador. Y la Convención Interamericana sobre Extradición, de lo cual el Ecuador es suscriptor, dice esto de aquí, que se puede juzgar y se debe juzgar aquí, por principio de favorabilidad, a favor del reo, que es un principio universal en materia penal, el reo va a quedar pagando aquí. Es decir, esta pregunta se queda en el aire. Ya, pero el juez también puede considerar que sí, que existiendo ya, o que se derrumba, o que ya no existe en la Constitución esta prohibición de extradición, puede el juez conceder la solicitud del Estado requiriente. El juez está obligado, por principio de favorabilidad y por principio de la jerarquía de la ley en derechos humanos, está obligado a valorar la ley que está sobre la Constitución. Correcto. Y si el juez hiciera algo de esto que usted dice, el juez podría tener inclusive una sanción en el ámbito incluso jurídico, porque es mala aplicación tácita de la ley. Muy bien. Gracias. Doctor Lozano, ¿algún mensaje final? Yo agradecer realmente a este espacio y felicitarles muy de veras a ustedes por promover estos espacios de diálogo. Yo creo que son muy importantes. Solamente decir en relación a la pregunta 1, el doctor que ha manifestado no ha leído absolutamente ningún artículo, o sea, ha hablado del tema político, y en político pues ahí nos apasionamos y podríamos discutir políticamente, pero jurídicamente la extradición como está planteada es una pregunta que va a caer al vacío, porque sería inaplicable en virtud de la Convención Interamericana. Correcto. Que tenemos. Eso está muy claro. Y está muy claro, y entonces no es necesaria. Y otra cosa que decía, para terminar con lo que decía, no hay ninguna pregunta tonta, tanto el que no pregunta, algo así, una síntesis un poco lo que manifestaba. Sí, si el pueblo estuviera preguntando a los gobernantes, el pueblo tiene derecho a preguntar, pero esta consulta popular no es una pregunta del pueblo a los gobernantes, es un engaño que se está planteado desde las estructuras del Estado, simplemente para engañar a la gente. En este caso, usted ha dicho, y con toda razón, en este enredo jurídico que nos hace, que para mí me ha tocado, son 41 páginas del decreto, que toca leerlas y toca analizarlas jurídicamente, contrastarlas con otras. Yo he tenido que hacer ese trabajo, por eso tengo el criterio. La primera fue 400 hojas, no 41. Sí, o sea, lo tengo yo. Claro, sí, me costó trabajo. Bien, doctor. Entonces lo que quiero decir es que no creamos que esta consulta el pueblo está preguntando o es algo en beneficio del pueblo. Las élites que nos gobiernan están preguntando. Ese ya es un criterio político, claro, y este es un criterio político. Y están intentando engañar a la gente con estas preguntas enredadas, pero además una cosa es la pregunta y otra cosa diferente es el anexo, que la gente no lo va a leer, y peor, 41 páginas leerse el rato que van a votar, eso es un engaño. Bueno, hagamos el ejercicio, hagámoslo. Muchas gracias, doctor Rodrigo Lozano, y también al doctor Manuel Pérez. Importantes criterios.